Podría parecer una contradicción, pero en un mundo cada vez más globalizado, los nacionalismos adquieren más y más trascendencia política. Fenómenos como el Brexit ponen de manifiesto que el nacionalismo está detrás de muchas decisiones políticas cuyas consecuencias nos afectan en nuestra vida diaria. Para hablarnos sobre la actualidad de los nacionalismos en Europa y en España, nos acompaña hoy en el estudio Isidro Sepúlveda Muñoz, que es profesor de Historia Contemporánea en la UNED y especialista en todas estas cuestiones. Isidro, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Es un placer acompañarte. Bueno, yo creo que la pregunta fundamental es ¿qué es el nacionalismo, no? El nacionalismo son muchas cosas y en realidad responde a dinámicas radicalmente distintas. El nacionalismo inicialmente es una ideología política, pero también es una doctrina en la que se participa en unas creencias. Es al mismo tiempo un sentimiento individual de identidad y es un movimiento social, porque esa identidad pertenece a una comunidad. Por tanto, cuando alguien se acerca al fenómeno nacionalista, hay que contemplarlo desde prismas muy variados, y cuando alguien incluso utiliza la palabra nacionalista o bien como un elogio o bien como un insulto, hay que ponerlo en el contexto en lo que realiza y sobre todo en las motivaciones que se tienen para utilizar esa designación. Lo fundamental del nacionalismo es que detrás hay unos elementos identitarios que hacen que todo ser humano, por naturaleza, se identifique con comunidades. Cada ser humano en realidad tiene múltiples identidades. Una identidad de género, una identidad deportiva, una identidad cultural, una identidad musical, pero también hay una identidad por nación, por el hecho de pertenecer a una comunidad de la que somos herederos, y cuando tiene una connotación política surge el nacionalismo. Bueno, eres profesor de una asignatura en el Máster de Historia Contemporánea de España, aquí en la UNED, con una asignatura que en concreto se llama Nación y Nacionalismo en España. Das también un curso de formación sobre nacionalismo, pero ¿cómo puede enseñarse, cómo puede estudiarse el nacionalismo? ¿Cuáles son los instrumentos de análisis que utilizáis? En los últimos 20-25 años, en el último cuarto de siglo, los estudios del nacionalismo han dado un extraordinario paso adelante y no devienen exclusivamente del área de la historia, sino que es por definición un área interdisciplinar en el que participan politólogos, sociólogos, por supuesto historiadores, estudios culturales, gente vinculada a Global History, pero que en su conjunto determinan una metodología de análisis para cualquier fenómeno nacionalista, bien dentro de los estados, bien fuera de los estados, bien en la formación estructural, en la legitimación de un Estado-nación, o bien en la legitimación de movimientos que protestan o que excluyen o que niegan la identidad de nación a los estados. En realidad es una disciplina prácticamente ya que, utilizando una metodología específica, atiende a todos los niveles del fenómeno nacionalista, que es extraordinariamente complejo, como antes dijimos, y que va desde las manifestaciones macroindividuales y la dimensión política a aspectos extremadamente psicológicos y de psicología social. ¿Cuál dirías, Isidro, que es la importancia y la singularidad del nacionalismo dentro de la historia contemporánea? En primer lugar, lo que hay que decir es que el nacionalismo es un fenómeno político estrictamente contemporáneo. Antes de la edad contemporánea no existen las naciones en cuanto a su dimensión actual. Existen los reinos, no existen las sociedades democráticas, no existe la ciudadanía y existen adscripciones vinculadas a herencias familiares que heredan territorios. Los súbditos no pueden ser ciudadanos, son dependientes de un señor. Cuando primero la Revolución Americana y después la Revolución Francesa hacen brotar a nivel de formalidad política la soberanía nacional, y cuando los súbditos los elevan a la categoría de ciudadanos, a partir de ese momento surgen las naciones contemporáneas y como tal surge el nacionalismo, que es la optimización del concepto de nación, la vinculación a un territorio, normalmente a una lengua, a una etnia, a una religión, o bien un nacionalismo vinculado a una adscripción voluntaria a un determinado pabellón nacional.
Esas son las dos grandes escuelas del nacionalismo. Por tanto, es necesario indicarlo que las naciones como tal es algo estrictamente contemporáneo. Surgen en el escenario europeo, es decir, un invento de la Europa de finales del siglo XVIII y sobre todo del XIX, cuando el Estado liberal se convierte también en Estado nacional, pero que ya en el siglo XIX, sobre todo en las Américas, y en el XX, con las emancipaciones tanto en África como en Asia, se convierte en un fenómeno global. La estructura de pensamiento político, que es el nacionalismo, se expande a todos los rincones y, de hecho, en muchas ocasiones se revierte en contra de las propias naciones que lo hicieron surgir. Por ejemplo, el nacionalismo inglés, más que británico, el nacionalismo inglés, a finales del siglo XIX, alcanza toda su vigencia y toda su fortaleza aupado sobre los hombros del imperio, pero en ese momento es cuando están surgiendo nacionalismos en aquellos territorios del imperio que contestan a este dominio estrictamente político y, por supuesto, militar. Y después de la Segunda Guerra Mundial, a mediados de los años 50 y 60, se produce el gran boom de las independencias tanto de África como de Asia. En todos estos lugares la idea matriz es el de la nación, independientemente de que la utilización de esa nación respondiera a las mismas ideas que había en la vieja Europa. Y si nos ceñimos a nuestro país, ¿qué papel ha sido el que ha jugado el nacionalismo en España? En realidad, el nacionalismo, exactamente igual que en Europa, es un fenómeno clásico de la España contemporánea. España, como entidad moderna, surge en Cádiz, en las Cortes de Cádiz, en la Constitución de 1812, y en esa Constitución es en el primer momento en el que España se irroga esta soberanía nacional sobre la que descansa el concepto moderno de nación. Durante todo el siglo XIX aproximadamente lo que se va a producir es el choque ideológico y, por desgracia, también bélico entre la idea de nación tradicionalista vinculada a la monarquía absolutista y la nueva idea de nación vinculada al liberalismo. Por desgracia, en España no solamente vamos a tener una guerra de la independencia frente a aquellos que pretenden vincular España a las ideas napoleónicas, sino que vamos a tener 3 grandes guerras carlistas y vamos a tener un montón de asonadas militares que responden fundamentalmente a esas 2 grandes ideas de nación. Pero a lo largo de todo ese periodo, lo que se conforma, sobre todo, es la idea de la nación española. Va a ser a finales del siglo XIX cuando, en algunos territorios determinados, la propia debilidad de la implantación de la idea de la nación española va a hacer surgir o resurgir, en algunos casos, algunas identidades particulares, y de ahí surgen los nacionalismos subestatales hispanos, fundamentalmente en Cataluña y en el País Vasco, que se van a consolidar junto con el gallego durante el primer tercio del siglo XX y que posteriormente, ya con la transición, se van a multiplicar. Pues sí, realmente este fenómeno llega hasta el presente y hay un debate actualmente muy trascendente sobre el futuro de estos territorios, ¿no? Asistimos estos días a cuestiones bastante peliagudas, ¿no?, con respecto a esto. Efectivamente, hay que tener en cuenta que lo que se está produciendo ahora es el replanteamiento del gran consenso que se produce en el año 77, con las primeras Cortes democráticas y en la Constitución de 1978, que instaura un nuevo sistema de organización territorial en España al que denominamos Estado de las Autonomías, fundamentalmente porque a lo largo de la historia política de España el concepto de federalismo siempre ha producido un poco de sarpullido en la España conservadora, mientras que la progresista siempre ha sido más animosa a utilizarlo, pero ni siquiera en la Segunda República el concepto federal fue manejado. La Constitución de 1978 lo que hace es crear un nuevo sistema de organización territorial que, buscando una descentralización exclusivamente administrativa, sienta las bases para la creación de identidades alternativas dentro del territorio español, y de ahí se ha pasado de un estado estrictamente de descentralización administrativa a la generación de state building, de procesos de construcción estatal dentro de algunas de estas
autonomías, y con el paso ya no ya de los años, sino de las décadas, esta construcción ha llegado a un punto de inflexión en lo que se quiere es superar el nivel de Estado autonómico e ir a un Estado más descentralizado. Bueno, sobre este tema tengo entendido que vais a realizar próximamente un congreso internacional con el título Nación y Nacionalismo en la España de las Autonomías. Cuéntanos un poquito. La celebración de este congreso lo que pretende fundamentalmente es poner encima de la mesa y dentro de un debate claramente interdisciplinar la evolución del Estado autonómico, examinar los orígenes de este Estado, es decir, cuál era el pensamiento respecto a la organización territorial en las décadas anteriores a la transición, debatir cómo se produjo ese debate constitucional y, sobre todo, ver las consecuencias que ha tenido la generación del Estado autonómico en toda España, no en determinadas autonomías, sino verlo ampliamente en toda España. Para ello se ha invitado a especialistas, algunos de ellos con una muy larga trayectoria de pensamientos y análisis sobre el nacionalismo en España, pero también a aquellos analistas, historiadores, sociólogos, politólogos, vinculados a la Facultad de Derecho, a la Facultad de Psicología, a la Facultad de Económicas, que van a iluminar cada una de las facetas que componen un espectro extraordinariamente complejo, pero que esperemos en el Congreso tratar de clarificar y simplificar para la comprensión más clara de la ciudadanía española. Una de los grandes débitos que tenemos los que nos dedicamos a estos temas y que no hemos conseguido trascender el debate estrictamente académico es precisamente realizar una labor pedagógica de por qué han ocurrido las cosas que han ocurrido, examinar lo que está ocurriendo en este momento y ver las distintas alternativas al compar de las diferentes consecuencias que pueden tener la toma de posición en la actualidad. Me parece absolutamente necesario y efectivamente congresos como el que vais a celebrar próximamente contribuyen a ello. Isidro Sepúlveda Muñoz, profesor de Historia Contemporánea en la UNED, gracias por este análisis sobre la actualidad de la nación y los nacionalismos en España y en Europa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Sin Distancias. Muchas gracias a vosotros y a todos los alumnos de nuestra universidad.